Pues vamos comenzando. Bienvenidos. Vamos a platicar sobre cómo diseñar indicadores para un proceso, después de algunos comentarios para aclarar algunos puntos y cómo hacer más práctico el diseño de indicadores para un proceso. Me presento nuevamente, mi nombre es Guillermo Granados, soy consultor especializado en la evolución de capacidades organizacionales. Represento a México en el Comité Técnico Internacional de la ISO 56012, el Comité Técnico 279. Soy presidente del Comité Técnico de Normalización Nacional, CTNN10, que es el Comité Espejo, tiene entre otras actividades el Comité Espejo de la norma de administración de la innovación ISO 56000. Y fui presidente de 2016 a 2018 del Comité Técnico del Premio Nacional de Tecnología e Innovación. Y lo que hacemos es integrar las actividades de las organizaciones, todas las actividades, las clasificamos en estrategia, actividades estratégicas, actividades de innovación y actividades de operación. Incluso hemos comentado que se clasifican así porque no se miden, ni mejoran, ni evolucionan igual las actividades de estrategia que las de innovación, que las de operación. En particular, nos vamos a referir ahora a actividades de operación. Pues en BPI, nuestro enfoque es convertirte en una empresa de clase mundial, haciendo que innoves en todas las áreas de tu organización. Y justamente, pues sabemos que innovar no solamente es diseñar nuevos productos, ni es hacer solamente hackatones con nuevas ideas para un nuevo servicio, un nuevo mercado, sino es precisamente una innovación en todas las áreas de la organización. Por mencionar algunas, la interacción con el cliente, el área financiera, claro que también se puede innovar. El área de la estrategia, desde cómo conceptualizas a tu propia organización. La misma área de medición está sujeta a la innovación. Buenas tardes, José Luis Rangel. Y el área de personal también se innova y se debe innovar, en particular ahora que estamos hablando de pues un contacto limitado entre las personas. Esto lo logramos a partir de una arquitectura maestra de negocio, que es precisamente la forma como le damos forma, sentido y dirección a todas las actividades de la organización, tanto de estrategia como de innovación, como de operación. Y dentro de la operación, las que platicábamos de interacción con el consumidor, de administración del personal, del ciclo financiero, todo lo que implica la operación. Y uno de los grandes puntos por lo cual han fracasado las arquitecturas de la organización, que pues es un tema estudiado, en particular desde los 60 se ha pretendido hacer con el área de informática, es porque el objetivo se persigue en hacer la arquitectura por la arquitectura misma. Vemos BPM y buscamos hacer Business Process Management, un tipo de arquitectura para procesos, y buscamos hacer los procesos más relucientes del mundo, pero sin que tenga relación con un organigrama. ¿Cómo es eso posible? O vemos un organigrama, vemos la arquitectura de TOGAF, the Open Group Architecture Framework para tecnologías de información, y también es muy buena, pero nos explica los sistemas informáticos. No habrá forma de hacer una arquitectura que conjunte la estrategia, la innovación, los recursos humanos, todo lo que expliquen las actividades. Sí la hay, es lo que hacemos, y el punto central es que el diseño no es para hacer otra cosa, sino que logres tus objetivos. Entonces, esto alinea los sistemas. Y el día de hoy vamos a ver un breve
una breve sinapsis, una ficha técnica de cómo diseñar indicadores de procesos. Vamos a ir viendo que por lo regular pensamos en un proceso, en un conjunto pequeño de actividades, pero si lo vemos de fondo, podemos utilizar estas técnicas para diseñar indicadores de toda la organización, dándole el sentido correcto. Entonces, pues esperemos que lo encuentren útil para sus organizaciones y pues vamos a compartir lo que hacemos. El diálogo de hoy, diálogo sin acento, y yo fui el que lo puse, así que yo me voy a poner a hacerlo 50 veces, es cómo diseñar indicadores para un proceso. Y pues hay que partir. Vimos hace unos diálogos, lo pueden consultar en el YouTube, cómo diseñar indicadores en general. El método es el mismo, pero aquí nos vamos a enfocar en las diferencias que hacen respecto a un proceso. Podemos complementarlo, claro, con el otro diálogo para poder tener una perspectiva más amplia, y siempre pues está el canal de comunicación a través del contacto. Las preguntas que frecuentemente nos hacemos respecto a los procesos es: ¿cuáles son los indicadores que debe de llevar? Algunas de las personas que han sido responsables de procesos, pues como son los que saben del proceso, les dan a diseñar los indicadores del proceso. O sea que le dan de cuidar el bistec al gato, pero pues no le digan al jefe porque se molesta. Pero pues, ¿qué indicadores debe llevar el proceso? Y lo que hacemos, pues es poner los indicadores que se nos ocurran, los indicadores obvios, los indicadores, si estamos hablando de proceso de capacitación, pues horas de capacitación, ¿no? O número de cursos. Bueno, pues sí miden algo, pero si no sabemos, como platicamos, para qué vamos a medir, pues para qué hacer el esfuerzo. Cuando hablamos de un proceso más grande, vamos a ver adelantito, ¿qué es eso de proceso grande y proceso chico? Pues sí está, ¿cuáles son los indicadores clave? ¿Cuántos debo de tener? Y pues ya vimos que no es una cuestión de número, el número no importa, importa lo que estamos midiendo. El objetivo de esta charla, con lo que nos tenemos que salir después de una horita y cachito, es replantear estas preguntas de la lámina anterior y enfocarnos a un pensamiento de capacidades. ¿Sí? Solo preguntando el para qué lo quiero hace sentido el qué estoy haciendo. Y aquí estoy hablando de procesos, estoy hablando de actividades, estoy hablando de indicadores. Si tú no sabes para qué quieres un indicador, no lo miras. No tiene sentido hacer esfuerzo en medir algo que no sabes para qué lo vas a medir. Al final de la sesión, bueno, lo que viene es cuáles son los elementos para considerar, para diseñar los indicadores de un proceso. Eso lo tenemos que sacar. Son, bueno, lo vamos a ver en la lámina de conclusión, son varios elementos, eso lo tenemos que llevar. Cómo diseñar indicadores de proceso y cómo relacionar indicadores de proceso. Un poquito de cómo relacionar indicadores de proceso. ¿Listo? Buenas tardes, Roberto. ¿Cómo estás? Laura González, buenas tardes. Gracias, Laura. También es un gusto que podamos conversar sobre diversos temas. Vamos a recordar lo básico, no se trata de repetir todo, vamos a recordar lo básico. Medición, medir algo, es reducir la incertidumbre cuantitativamente, con una expresión cuantitativa. Alguna vez me comentaron, oye, pero si es cualitativo, ¿no es medición? Pues no. Si es cualitativo, puede ser expresión, puede ser interpretación, pero no es medición. La medición es una expresión cuantitativa que reduce la incertidumbre de algo. Por ejemplo, ¿cuántas personas se quedan en este diálogo 1 hora o más? Pues eso me reduce la incertidumbre, qué tan aburrido está. O ¿cuántas personas opinaron sobre algún tema en particular? Bueno,
esa expresión cuantitativa sí nos habla de medición. Las preguntas que vimos al inicio de las láminas tienen que ser planteadas. No se trata de cuáles son los indicadores del proceso, cuántos son los indicadores que debe tener. Se trata de qué quiero saber del proceso. Así de fácil. ¿Qué quiero saber del proceso? De hecho, aquí me hubiera puesto una pregunta antes. ¿De qué proceso estamos hablando? Que es esta parte, sobre qué quiero reducir la incertidumbre. Si es un proceso, es que tiene una finalidad. Los procesos no aparecen de la nada en las organizaciones. Los procesos tienen una finalidad. Entonces, pues yo quiero reducir la incertidumbre si el proceso está logrando esta finalidad. Si está logrando el efecto esperado como consecuencia de su finalidad y si está logrando de una forma óptima. A veces, cuando estamos así muy en la norma, sobre todo en los ISOs 9001, la versión 94, pensábamos que todos los indicadores de proceso era cómo hacerlo mejor. No importaba qué ni para qué, pero es que hacerlo mejor. Y de hecho, de ahí viene una herencia que en lo personal soy un poco contrario, el ASIS y to be. Recientemente me preguntaban, oye, necesito una persona que me ayude de procesos, con que sepa ASIS y to be es más que suficiente. Pues seguramente quieres hacer una porquería. Ya nos lo comenté porque no había tanta confianza. Ajá, porque si solamente estamos viendo el proceso, cómo opera, sin saber su finalidad, que es lo que sucede cuando hacemos un análisis sin considerar el entorno, pues vamos a hacer las cosas mal, pero rápido, eso sí, ¿no? Y con menos recursos. Entonces, hay que replantearnos, ¿qué quiero saber del proceso? ¿Y qué voy a hacer una vez que sepa cómo se está comportando el proceso? ¿Qué voy a hacer? Siempre nos dicen que la medición es para tomar decisiones. Ok, es nuestra oportunidad. ¿Qué vamos a hacer una vez que sepamos esa información? ¿Qué vamos a hacer si sabemos si el proceso no está logrando su finalidad? ¿Lo vas a cortar? Muy bien, pues vamos. Un método que en realidad todo esto que está expresado en este método es parte, los que recuerden del método COM, del concepto de medición y del objeto de medición. Es la parte inicial. El método de medición no lo incluye este método porque solamente estamos hablando del diseño de indicadores, para que hablemos de que el tiempo nos cuadre. El método que vamos a ver es, primero, identifique el proceso. Paso número 1. Si estamos hablando de procesos, usted tiene que saber de qué proceso está hablando. Suena muy obvio, pero créanme que es lo más común. Estamos hablando de un proceso y no sabemos ni qué es un proceso, cuanto menos de qué proceso estamos hablando. Entonces, pues precisamente de eso se trata. Y ya que identificamos el proceso, identifique sus momentos clave. Esto es lo que quiero que platiquemos hoy. ¿Qué es eso de momentos clave del proceso? ¿Sí? Y el comportamiento del proceso. ¿Cada cuánto funciona el proceso? La parte número 3, identifique los elementos sustantivos. O sea, aterrice el proceso, hágalo de a de veras, hágalo tangible, ¿no? Y bueno, vamos a ver de qué se trata eso. Número 4, ya casi el último, el automático, que exprese situaciones ideales. Esto lo vimos en la sesión pasada, lo vamos a ver hoy desde cero. Vamos a expresar situaciones ideales. Si soy capaz de expresar una situación ideal, ya el indicador está hecho. No se preocupen, ya lo hicieron. El otro es, pues póngale una formulita y ya planteé indicadores. Entonces, de esto estamos hablando. No sé si esté fallando el audio para todos. ¿Me oyen bien? Perfecto.
Ok, creo Y que se sí. escucha bien. Se escucha bien, Doc. Perfecto. Sí, se escucha bien, Muy bien. Gracias. Perfecto, pues seguimos. Gracias, creo que sí. Andrea, no, si eres tú. No, no somos nosotros, eres tú. Bueno, vamos con la primera parte. Y vamos a hablar de proceso. Este en particular aplica también para proyecto. Pero pues, para irnos de frente, vamos a hablar de los límites de un proceso o de un acto deliberado. Qué bonito se oye eso de deliberado. Ajá, de deliberado, no sé si venga la raíz. A mí me suena como de libre albedrío. De un acto que yo elegí hacer para que esto tenga un efecto. Y tenemos que conceptualizar todos los procesos de la organización como pertenecientes a esto. Es un acto deliberado. Se hace desde el libre albedrío, desde la libertad de que pude haber hecho esta acción o pude haber hecho otra para crear un efecto. El proceso, aunque a veces llegamos a una empresa que ya tiene una historia andada, pero vamos a conceptualizarlo como si de repente tengo mi programa de mantenimiento. Bueno, yo estoy escogiendo hacer mi programa de mantenimiento por mi voluntad porque quiero tener un efecto. ¿Cuál es el efecto? Pues que mis máquinas estén disponibles para producir. Yo pude haber hecho otra acción. Pude ponerme a comprar máquinas como loco o comprar y vender máquinas. Pero yo estoy haciendo un efecto que yo diseñé. Vean sus procesos así. Es voluntario, intencionado, hecho a propósito. Busquen deliberado en el diccionario de la Real Academia Española y nos va a decir voluntario, intencionado, a propósito. Ahora, platicamos de la historia de los procesos que vienen desde la administración científica, desde el doctor Deming, en Japón, y de los 70s. Pero hay una cuestión que es nuestro principal lastre en los procesos. Resulta que en un proceso de manufactura, en una máquina, es muy fácil identificar una acción de otra. Yo puedo decir acá en la ilustración que pusimos, pues estoy ensamblando la tapita, pues le estoy poniendo los tapones, pues estoy haciendo pasos en una cadena de producción que además es secuencial. Entonces, fíjense nada más, son los procesos, es un tipo de proceso que es secuencial y aparte facilito de distinguir. Está muy bien, pero pensemos, ¿todos los procesos son así? ¿Ese modelo le corresponde a todos los procesos? Si yo hablo, por ejemplo, de conseguir un cliente nuevo, ¿puede ser lineal? ¿Puede ser tan claros estos pasos? Si yo estoy hablando, por ejemplo, de que entregar mi pedido al cliente, bueno, a lo mejor ahí es medio lineal, pero ¿qué significa un paso a otro paso? ¿Qué es lo que me define una actividad? Un paso puede ser subir el material al camión repartidor, pero ese paso se divide a la vez en pasos, que es colocar el material, registrar su salida en una aduana, firmar de recibido por el chofer y subirlo al camión repartidor. ¿Cuál es la división correcta? Pues depende del nivel de análisis. No es que haya una división correcta, ni siquiera que haya una división obvia. Ese es el detalle por el cual el modelo mecanicista solamente sirve muy bien para analizar procesos de manufactura o aquellos procesos en donde es muy evidente la acción. Y justamente en este tipo de procesos es donde resulta muy fácil poner el as is y el to be. Pues sí, claro, si estás viendo que se están cayendo las piezas, pues el to be pues es que no se caigan las piezas. Claro, si es evidente la falla, porque el modelo es muy evidente, pues es evidente el indicador y la corrección, pero no todos los procesos son así.
Vámonos un poquito más hacia atrás, hacia la ontología, hacia lo que son los procesos. El proceso es premeditado. ¿Qué significa eso? Que yo tengo el conocimiento de que mis actos van a lograr este efecto. Tengo el conocimiento de que si mezclo los ingredientes de la receta de la abuela, voy a obtener un pozole muy rico, como lo sé hacer. Cuando hablamos de premeditado, es que previamente hay una meditación de que los actos, de una forma o de otra, logran el efecto. Ya se hizo antes. Así como sucede en mi empresa. Es que ya he recibido antes materia prima. Es que ya he inspeccionado antes la carga. Es que ya le he cobrado antes al cliente. Bueno, aquí ya hablamos de la repetición de las acciones, que es lo que hace un proceso. ¿Ah? Pero vamos a ver que la repetición es una fuente de conocimiento sobre el logro, lo que les decía. Yo tengo la premeditación de que haciendo cierta mezcla entre plástico virgen y plástico reciclado, obtengo el mejor costo y la mejor propiedad del plástico. Ah, ok, ya tengo un conocimiento. Esto me va formando la técnica con la que realizo mi mezcla para mi producto. Y, por ejemplo, cómo se realiza un platillo con la receta de la abuela, cómo hago una sopa, ¿no? ¿Cómo lograr una respuesta favorable de un cliente? Pues también lleva la técnica, lo que las abuelas decían de la receta secreta, pues lo que también el, el maestro operario dice cómo echar a andar la máquina que ya está vieja, pues también tiene su técnica. Técnica es simplemente cómo hago las cosas. Cómo lograr una venta, cómo venderle a los de la central de abastos, ¿no? Que son unos viejos lobos de mar. Bueno, pues ya se va haciendo una técnica para saber cómo se vende. Cómo contratar a un nuevo integrante del equipo. La pregunta es, ¿entonces estos son procesos? Saludos, Ulises, ¿cómo estás? Bienvenido. Pues no es que sean procesos o no sean procesos, es que si yo quiero hacerlo una siguiente vez, me conviene pues analizar cómo lo hice las veces anteriores para hacerlo de una manera dirigida. Cómo realizar el platillo sin que se me queme. O cómo realizar el platillo que sepa con ese toque mágico. Cómo lograr la respuesta favorable de un cliente nuevo. ¿Sí? Si lo voy a hacer nuevo y estoy recogiendo conocimiento del pasado, entonces estoy analizándolo como un proceso. Y eso incluye, por supuesto, el funcionamiento de mi organización. Mi organización, yo le puedo poner acá cómo generar ingresos a través de un intercambio comercial. Y es lo que estás haciendo, un análisis del proceso. ¿Cómo generaste ingresos en el mes de junio? No, pues me fue muy mal, que la pandemia, que tuve que dar de baja a ciertos empleados y bueno, en productividad, ¿cómo te fue? ¿Cómo te fue ingresos? Bueno, comparándolo con el mes de mayo, me fue mejor, me fue peor, comparándolo con el mes de abril, comparándolo cómo les está yendo a mis colegas, estás haciendo procesos. No tienen que ser secuencia, estás haciendo medición y administración de procesos. Entonces, todos estos actos son premeditados, son medibles y el objeto es que lo realicemos mejor la siguiente vez, que lo pueda dirigir. Y entonces, en láminas anteriores, preguntaba, ¿qué voy a hacer con lo que sé de los procesos cuando lo sepa? Dirigirlo. Voy a dirigirlo para saber si ponerle más sal o menos sal a la receta, para saber si ponerle más recursos a ventas o ponerle más recursos a entregas o hacer un sacrificio por un cliente a la siguiente. Voy a saber cómo hacer mi proceso la siguiente vez. Eso es administrar por procesos. Saber cómo lo voy a hacer la siguiente vez y para eso yo quiero reducir la incertidumbre de mis procesos, ya sea un proceso pequeño o ya sea un proceso grande. Entonces, cuando el conocimiento previo le va dando forma a la acción, aquí
suponemos que una manzana es un proceso, ¿eh? Genera la necesidad, paso número 1, de establecer los límites. ¿Dónde comienza la acción? Yo les pregunto, por ejemplo, mis amigos que hacen manufactura, ¿dónde comienza su proceso de intercambio comercial con el cliente? ¿Qué requiere para comenzar? ¿Dónde termina la acción? ¿Cómo evidencio que terminó la acción? En la prospección del cliente. Sí, en la prospección del cliente. Bueno, pero aquí no me consideras si ya tienes el cliente anterior. Entonces, ¿qué acción estamos analizando? Ahí comenzaría con un cliente nuevo, pero si le estoy vendiendo un cliente anterior, pues no lo estoy prospectando. Quizás si le ponemos en el acuerdo con el cliente del intercambio, que puede incluir un cliente prospectado o un cliente ya existente, puede ser que hablemos del comienzo de la acción. Le hice la pregunta a los manufactureros porque a veces, por una herencia de Porter, pensamos que el proceso de manufactura comienza con la materia prima. Desde que recibo el material en mi camión, pues no, falso. Es efectivamente desde que acuerdo un intercambio comercial, cumplo mi intercambio comercial y capitalizo el intercambio comercial. Oye, pero es que si no tengo materia prima, si no tengo producto terminado, no puedo vender nada. No, pues claro que no. Si no tienes personal tampoco y si no tienes empresa menos. Pero ¿cuál es la acción repetitiva que te hace generar ingresos? Esta cuestión no siempre es tan obvia. Pues me pongo de acuerdo con un cliente sobre pues en qué va a consistir el intercambio, qué me va a comprar, qué le voy a entregar, cuánto me va a pagar, cómo me va a pagar, etcétera. Ya que hay un acuerdo, pues ya funciona. ¿Dónde termina la acción? Cuando le entrego al cliente. Falso. Esa es una modelación de los 50, ¿no? De un proceso de manufactura. No. La acción termina cuando yo tengo un pago reconocido por el cliente, en donde se extingue ese intercambio comercial, se extinguen los compromisos y derechos económicos pertenecientes a un intercambio comercial. Hasta ahí se acaba. Y entonces vamos a tener un proceso de un intercambio comercial. ¿Cómo voy a realizar la acción? ¿Qué técnica usaré? Pues voy a usar mi modelo de negocio, voy a vender por internet, voy a vender acá por eBay, por Amazon. Ok, bueno, hay varios modelos de negocio. ¿Qué efecto espero como resultado de la acción? ¿Qué efecto esperas? Pues de este proceso que estamos haciendo ejemplos, tener dinero y disfrutarlo. O tener dinero y que la empresa siga. Lo que espero es tener dinero. Y posiblemente digas, no, pues que yo lo que espero es darle algo a mis hijos para que sean felices y etcétera. Bueno, es un efecto que espero a través del dinero. Hay varios planos en el efecto, así como hay varios planos en la acción. ¿Vamos bien? Esto nos lleva hacia los momentos clave, que es una síntesis de lo que acabo de decir. ¿Cuáles son los momentos clave de un proceso? De cualquier proceso, chiquito o grandote. Estos son los momentos clave. De hecho, hacer esta tabla es una buena idea para comenzar. Son los mismos ejemplos que hablamos. Realizar un platillo. ¿Cómo comienzo? Pues tengo hambre, ¿no? Pues voy a cocinar aquí un sándwich de jamón. Bueno, muy bien. Pues algo que voy a hacer entre comienzo y fin. El efecto, pues saciar el hambre. Bueno, puede ser que esté muy bien. Los momentos claves son, sí, el comienzo o disparador, que es lo que hace posible la existencia del proceso, y el fin, o la evidencia de que el proceso se realizó.
Esos son los límites. Es muy importante que de un proceso tengamos los límites. Caray, aquí nos equivocamos, dice tener hambre, pues no, no es tener hambre. Lograr una encuesta favorable del cliente, ahí debe de decir, bueno, quién sabe dónde, pero acá debe de decir requerimientos del cliente o debe la necesidad del cliente, conocer la necesidad del cliente, hasta presentar una propuesta atractiva para el cliente. Y el efecto, pues, es que compre. Aquí podemos ver claramente que el efecto, puede haber varios horizontes del efecto, lo que llamamos en el seminario de proyectos como los entorno 1, entorno 2, entorno 3, puede haber varios entornos. Que compre la propuesta, ya una vez que compre la propuesta, pues que acepte el producto y que pague el producto y que yo tenga dinero y que me alcance para pagar mis compromisos y que tenga ganancia. Bueno, puedo irme aquí muy lejos con varios entornos. Para lograr una venta, pues tener un producto que sea requerido. Ajá. Ofrecimiento del producto. Lo primero que nos lleva más claro es pensémoslo en burdo. Pensémoslo así con ideas, hagámoslo como querramos, pongamos el proceso. Y de ya que tenemos la primera idea, le vamos a dar martillazos para que pues nos quede más claro. ¿Sí? ¿Sí? ¿Vamos bien? Muy bien. Pues estos son los momentos clave. Pero acá nos dice clave. Si no lo puede ver, no lo puede medir. Si yo quiero medir, voy a acabar midiendo indicadores para todos estos cuadros. Pero, pues, ¿qué es eso de tener hambre? Le voy a poner el hambrómetro para ver si el proceso funciona. En realidad, pues, no me interesa tener hambre o no tener hambre. Me interesa pues, conocer si se realiza el platillo. O me interesa que el proceso se realice. Entonces, en particular, el comienzo y el fin, tenemos que buscar en lo posible, le llamamos sustantivos. ¿Qué es un sustantivo? Un formato, un correo, un producto, algo que no sea una acción o un estado. Tener hambre es un estado. Es muy difícil de medir tener hambre. No, pero puedo hacer una encuesta. Pues sí, pero no vas a hacer una encuesta cada que empieces a hacer el proceso. Debe de haber una manera más fácil de medir. Entonces, el siguiente punto es, ya que tengo pensado esto, ya que lo tengo conceptualizado, vamos a ponerle tangibilidad a los mismos elementos. Vamos a hacer una pasada, que aquí es donde a veces fallan las personas de calidad. Se aprendieron la fórmula mágica de que el proceso se dispara con las necesidades del cliente y se termina con la satisfacción. Ok, muy bien. El problema es que eso no es falso, es muy difícil de medir. Vamos a hacer tangibles los procesos. Esta es la clave para que sea medible, tangible y expresar situaciones ideales, y con eso ya le hicimos. Tangibilidad. Encuentre los elementos sustantivos. Sustantivo es medir. Solicitud de alimento. Yo no sé si tenga hambre o no tenga hambre el fulano, pero hay una solicitud de alimento. Esa solicitud puede ser verbal, yo la registro inmediatamente en el proceso, funciona como sustantivo. ¿Sí? Esa sí se puede medir. Yo puedo medir cuánto alimento está pidiendo. Y que aparte puede pedir alimentos si no tiene hambre, es para su casa, para después, pues quién sabe, ¿no? Y observen cómo la salida también la estoy amarrando a algo sustantivo. El sustantivo, el término formal es que no requiere del tiempo para el conocimiento de su existencia. El proceso sí. El proceso yo necesito el tiempo como un video para saber qué está pasando.
en un sustantivo, en un formato, una solicitud de alimento, un registro de platillo. No, o está o no está. Eso ya me hace que lo pueda medir. Ah, el efecto, ya estoy hablando de evaluación del consumidor. Bueno, pues ya estoy aterrizándolo. La idea viene de la misma tabla anterior, simplemente la bajé de escalón, la estoy aterrizando. Lograr la respuesta favorable del cliente. Bueno, ¿a qué me estoy refiriendo? Fíjense cómo cuando lo estaba pensando podía ser un proceso de cumplimiento de garantía. Aquí ya entendí que me estoy hablando de una propuesta. Bueno, ya conozco mejor el proceso. ¿De qué sustantivo viene? De un registro, hablando del registro de requerimiento o correo de requerimiento, como ustedes lo quieran poner, a una orden de compra. Ah, bueno. Y la técnica, pues, es que los elementos de una propuesta. Tiene otro martillazo. Son varios martillazos los que le vamos a dar. ¿Sí? Y finalmente el efecto van a ser ingresos. Lograr una venta. Registro de entrada del cliente. Entonces, fíjense cómo bajamos un escalón. Es muy importante comenzar de las cosas como estén y bajarla de escalón. Y aquí bajarla es sustantivizar el comienzo y el fin del proceso. Bajar un poco más. De una solicitud de cobertura de una vacante a un contrato de prestación de servicios. Y acá yo puedo hacer una lluvia de ideas, un listado, cuáles son los elementos importantes, búsqueda de candidatos, entrevistas, selección. Ajá. Y quiero que la vacante esté cubierta. Bueno, pues está bien. Ofrecer un servicio de transporte. Pusimos la semana pasada el ejemplo de un chofer de Uber. Bueno, para ofrecer el servicio de transporte, ¿cuál es el inicio? Ah, la señal de asignación de plataforma. Esa yo la puedo medir en tiempo, la puedo medir en los datos que tenga la señal de asignación y no se termina con un cliente feliz, se termina con el registro en la plataforma. Ya, a partir de aquí yo puedo saber si está feliz o no feliz el cliente, pero tengo que poner mis límites, claro. Y aquí ya puedo decir, pues el protocolo de los pasajeros de Uber, ofrecerle una mascarilla, no sé, un cubrebocas, preguntarle qué ruta prefiere, si gusta música, toda esta parte del medio. Entonces, primer paso, poner sustantivos. ¿Nos queda claro? ¿Vamos bien? Suponemos que sí, no dice nada. Álvaro, ¿cómo estás de Guatemala? Bienvenido. Segundo Bien, paso. un abrazo, Guillermo, desde Guatemala. Muchas Muy gracias por bien, invitarme. bienvenido Álvaro. Muchas gracias. El siguiente, ya que tengo... Álvaro, tú tuviste suerte, te reconocieron, pero a mí no me han reconocido. Es que no te he visto, Rick. ¿Dónde estás? Bueno, hola, Rick. Ahí está. Pues, ya te vi. Ahí está. Ok, muy bien, bienvenido, Rick. Gracias, bye. Bueno, ya que tenemos los elementos sustantivizados, el siguiente elemento, y esto es casi definir el indicador, el siguiente elemento es idealizar, imaginarme el proceso ideal. Porque yo quiero que un proceso esté bien y si tengo el efecto, pues me va a dar esta idealización. La idealización significa hacer una expresión de la forma todo, algo, tiene, es o está algo. Por ejemplo, para realizar un platillo, yo quiero saber que todos los días tenga al menos 50 solicitudes de alimento. Ya estamos viendo el indicador ahí. Este es para que comience yo quiero que tenga 50 solicitudes de alimento. En la técnica yo puedo pensar esos puntos de control que van a ser parte de mi proceso con situaciones ideales. Y de hecho, esas situaciones ideales además van a ser parte de la problemática. Pueden servirnos para hablar de la problemática del proceso. Todos los platillos se realizan con los ingredientes que vienen en la receta de la abuela.
es muy importante que pongamos el todos. Todos los platillos se realizan a lo más en 10 minutos. Todos los consumidores se evalúan con 5 estrellas. Fíjense cómo ese todos, cuantificador universal, me va a dar el entorno del proceso. Cada cuánto se está dando uno de esos todos. Y vamos a observar que el efecto, por lo regular en procesos, se sale, va a otro proceso o va a una finalidad, a un efecto que queramos hacer en un entorno. Va a ser un diferente objeto de medición. Lograr una respuesta favorable de un cliente, el proceso que había puesto, el tercer escalón. Todos los registros de requerimientos son sobre productos que tenemos en existencia. Bueno, pues puede ser que sea algo ideal. Y observa cómo estamos aquí, lo que está dentro del todo va haciendo cada cuánto ocurre tu proceso. El registro de requerimiento precede a la propuesta, precede a la orden de compra. Ok. Entonces, estos 3 indicadores, que van a ser porcentaje de registros de requerimientos que tenemos, que van a ser número de porcentaje de propuestas que se elaboran en un día o menos, y que van a ser porcentaje de propuesta que se entregue completa, van a estar sobre el mismo horizonte temporal, sobre la misma lógica temporal. Ventas ya se nos va a salir, ventas se nos va a ir a otro horizonte temporal. Por eso son importantes estos 4 puntos en un proceso. Hay autores que lo clasifican diferente. Vamos a ver adelantito alguna clasificación que nos da Covey. Pero pues, si lo queremos hacer rápido y bien, pues nada más con que tenga estos 4 puntos. Lograr reclutamiento y contratación del personal. Bueno, este es lograr una venta para el supermercado. Todos los días entran al menos 100 clientes en un pequeño comercio. Todos los clientes son atendidos personalmente. Todos los días compran al menos 50 clientes. Y el efecto, pues van a ser ingresos. Y entonces podemos observar que incluso hay una causalidad, causa-efecto, no única, porque hay múltiple. Por ejemplo, todos los días entran al menos 100 clientes, pues, que todos los clientes sean atendidos personalmente, es muy posible que sea una causa de que todos los días compren al menos 50 clientes. Y posiblemente si entran al menos 100, pues puede ser que si entran más, hay alguna relación negativa. Entre más alto sea este indicador, va a ser menor este indicador. Bueno, hay una relación negativa que me puede decir que si quiero lograr el segundo y quiero que vengan más estos, voy a tener que poner más personal. Me van a permitir controlar el proceso. Entonces, cuando hablo del todos y del que una variante, un hermano del todos es el ninguno, solamente se vale todos y ninguno, estoy ya casi hablando de indicadores. Todas las vacantes solicitadas tienen descripción de puesto. Muy bien. Todos los candidatos son presentados de acuerdo a los tiempos esperados. Ok. Eso es lo que espero del proceso de reclutamiento y selección. Todas las vacantes son contratadas en el tiempo especificado. Y fíjense el efecto. Cómo el efecto se sale del proceso de reclutamiento y selección, porque ya me habla de los que estoy contratando, pero de los que ya estaban antes y de los que se fueron. Toda la planilla está ocupada. Pero finalmente hay una relación causa-efecto. Si todas las vacantes son contratadas en el tiempo especificado, es más posible que toda la planilla esté ocupada en el tiempo adecuado. Realizar un servicio de transporte, hablando de la plataforma Uber, pues ya lo aterrizamos en el primer paso a solicitud de realización, y ya sobre la solicitud de realización ya le puedo pedir un todos, son, tengan o están. Todos, son, tengan o están. Todos, son, tengan o están. Y esto es lo que yo quiero medir de mi proceso en estos 4 puntos. Ahora, ¿cómo se clasifican estos indicadores?
Diferentes autores proponen diferentes, ¿quién sabe cómo dice esa raya? Diferentes autores proponen diferentes clasificaciones. Covey habla de lead indicator, o traducido al español muy malamente como predictivos, y indicadores de retraso o de efecto. Y lo que pretende con estos términos es que los indicadores lead yo los puedo controlar. Yo tengo lo posible para hacerlo. Si tengo el control del proceso, tengo el control de esos indicadores. El lag ya no tanto. Ya se sale del control del proceso. Influye, pero se sale. Y lo que nosotros acá tenemos en el enfoque a capacidades, que es una aportación que hacemos en BPI, son los tipos de inicio, de control, de eficacia o de eficiencia y de efecto del proceso. ¿Por qué estos cuatro? Por el objeto de medición. El objeto de medición no necesariamente es el mismo en estos cuatro. Puede ser el mismo, pero no siempre es el mismo. Entonces, esto me recuerda que pues pueden ser diferentes los objetos de medición y entonces las relaciones estadísticas que yo puedo obtener entre los indicadores van a ser diferentes. Ahora, mucho ojo, no vamos a confundir indicador con meta, que eso es también un error muy, muy común, confundir indicador con meta. Indicador es una variable, es una caja que puede tomar diferentes valores. Meta es el valor que yo quiero que tome, pero son cosas diferentes. Sobre el indicador yo hago análisis estadístico. Sobre la meta, pues veo si la cumplo o no como parte de la interpretación. Los indicadores se obtienen fácilmente de las situaciones ideales. Si usted tiene claro el proceso y sus propiedades, cada cuánto corre, cuál es la lógica temporal del proceso, qué es lo que sucede entre el inicio y el fin, se puede establecer como una secuencia de eventos o es más complejo. Si usted lo tiene claro, los indicadores le salen facilísimo. ¿Cómo salen los indicadores de un proceso? Simple y sencillamente cuantifique la situación ideal. Cuantifique la situación ideal. Ah, mira, aquí está lo de los apuntes. Anotar. Y le puedes borrar, ¿no? Así. Oh, sí. Muy bien. Invento del hombre blanco. Aquí están. Número de solicitudes. No me lo confundan con que yo había dicho que al menos fueran 100 solicitudes. El indicador es número de solicitudes. Porque eso me va a poder comparar cada vez que ocurre el proceso cuántas solicitudes me llegaron. Y determinar si cumplí mi meta, cuándo la cumplí y cuánto no. Esto se le llama variable estocástica o variable de naturaleza estadística, porque yo puedo hacer todo lo que el Excel manda sobre estadística. Puedo calcular una media, una tendencia, puedo hacer una gráfica de tendencia de cómo van las solicitudes para mi proceso. Y eso es una gran utilidad de que los indicadores tengan una validez estadística. Porcentaje de platillos elaborados tal como la receta. Cuando hablamos de la situación ideal, es numerador, denominador. También hay yo no sé dónde se inventó, de que si no tiene denominador no es indicador. Falso. Número de solicitudes no tiene denominador. Este sí tiene denominador. Y esto lo puedo verificar con un checklist. Si se elaboró con la receta, o si no hubo, porque no hubo ingredientes y los tuve que sustituir, lo divido entre el total de platillos elaborados. De la misma forma, porcentaje de platillos realizados en 10 minutos o menos. Observen cómo va a ser muy evidente el paso de la situación ideal. El indicador, solamente tuve que acomodar los pasos del pensamiento de lo que quiero generar en mi proceso para tener indicadores de naturaleza estadística. El efecto, bueno, promedio de evaluación de los consumidores. Le puedo poner diferentes entornos, promedio de evaluación, ingresos diarios, etc.
Igual, lograr una respuesta favorable de un cliente. Lo mismo, acuérdense que aquí era que todos los productos estuvieran sobre productos existentes. Bueno, el indicador es el porcentaje de requerimientos sobre productos inexistentes. Porcentaje de propuestas elaboradas en menos de un día. Porcentaje de producto ordenado entre producto ofrecido. ¿Qué tanto pude cumplir mis órdenes? Y monto de ventas. Fíjense cómo, para yo poder relacionar y establecer que entre mayor sea mi precisión en el porcentaje de producto entregado sobre el que me ofrecieron, voy a tener más ventas. Necesito pues, tantas medidas de uno como del otro. Esto es lo que me va a darle a los procesos entre la evidencia y el efecto un marco temporal común, que usualmente es mes con mes. Cuando yo hago un scorecard, cuando hago la presentación de un cuadro de mando y este está en periodos regulares con un estado financiero, yo puedo hablar de tendencias, yo puedo hablar de un análisis estadístico que me compruebe esto cuantitativamente, que no sea solamente una apreciación. Igual, lograr una venta, número de clientes, este indicador le llamamos de volumen. A este indicador le llamamos de existencia, porque significa que tantas veces existió el proceso de las que pudo existir. Este es, pues, qué volumen de eventos se presentó. Puede ser por número o puede ser por volumen de montos. Número de clientes que compraron, otro indicador de volumen es, pues, monto de compras. Reclutamiento y selección del personal, también tiempo promedio, en cuánto me tardé en promedio, porcentaje de candidatos presentados en tiempo, porcentaje de vacantes con descripción de puesto. Ahora observen cómo no perdemos el momento del proceso. ¿Qué tengo? ¿Qué hago? ¿Cuál es el fin y cuál es el efecto? Imagínense acá su proceso de intercambio comercial. Como habíamos dicho, ¿con qué comienza? Pues comienza con el acuerdo con el cliente. Llegué con el cliente y le dije que le voy a vender 1000 cajas en 1000 pesos. Ok, pues la técnica, yo espero que tener las cajas suficientes para poderle entregar las cajas. Ahí es donde se entra el material. Ahí si no tengo las cajas suficientes, pues mi indicador de existencia me voy a quedar porque solamente le entregué 50 porque no tengo las otras 50. Ok, ya estoy analizando un proceso grande y complejo con la misma técnica. La técnica, claro está que puede tener en un sentido más elaborado, que lleva otro foro, una estructura cognitiva. Es cómo precisamente se van dando los elementos ideales, cómo van tomando importancia y relación entre sí para que el proceso logre su finalidad. En el caso de generar ingresos, es qué tanto importa que des la orden completa, qué tanto importa que atiendas al cliente para que logres tu ingreso. Finalmente, es abrir esta parte de la técnica. Realizar un servicio de transporte, pues vemos promedio de viajes abandonados por día cuando no se presenta el pasajero, ingresos diarios, promedio de evaluación de pasajeros, ingresos mensuales. Entonces, aquí ¿vemos clara la diferencia entre la primera tabla y esta tabla? Esta tabla ya tiene indicadores. Nos pregunta Elsa, ¿sería adecuado revisar la proporción de no éxito? Por ejemplo, porcentaje de platillos no realizados en 10 minutos para ver la diferencia. Sí, es una técnica buena e incluso, Elsa, a veces resulta más fácil medir la negación que la afirmación. Es una cuestión que se puede evaluar. ¿Qué es lo que me conviene más medir? Lo que les decía, el hermano del todos es el ninguno. Y eso sucede cuando hay un alguno.
O sea, todos estos vale la pena medir cuando no siempre el todo se cumple, ¿verdad? Si no, pues ¿para qué lo miro? Entonces, yo puedo medir tanto los que cumplen como los que no cumplen. La tabla específica de aspectos cuantitativos, todos. No acabé de entender, Jorge, si me ayudas con algún comentario adicional. ¿Cómo es el efecto de un proceso a diferencia de un proyecto? Es decir, ¿por qué es diferente medir proyectos que medir procesos? Todos son cuantitativos, medibles. Claro que sí, Jorge, sí. Sí, esa es la idea. Pasar de una idea vaga que tenemos, de una idea conceptual muy buena, de una necesidad del cliente que se va a satisfacer, aterrizarlo a algo sustantivo, a una situación ideal y a un indicador. Ese es un paso muy sencillo, ahora sí, para que usted saliendo de aquí vaya y haga los indicadores para su proceso. Pero, ¿cómo es el efecto de un proceso a diferencia de un proyecto? Lo que pasa es que el proceso se hace muchas veces, a diferencia de un proyecto que se hace una sola vez y tú esperas el efecto, ¿se logra o no se logra? Pero el proceso es como la tortura china, ¿no? Puede ser así, el constante goteo hasta que se te abre el agujero en el coco. Pues sí, definitivamente la realización del proceso muchas veces tuvo un efecto. Vámonos al ejemplo del Uber. Realizar un viaje es un proceso. Lavar el auto o hacer la estética del auto es un proceso. Realizar el mantenimiento del auto es un proceso. Cargar gasolinas, pues es un proceso. No hay una precedencia. No es cierto que siempre que hago un viaje cargo gasolina en ese momento, en esa ocurrencia antes. Tengo que tener gasolina, si no, no puedo hacer el viaje. Pero, por ejemplo, lavar el auto, pues yo no necesito lavar el auto, no tengo que tener el auto limpio para hacer un viaje. Claro que hay una influencia, me van a evaluar mal si mi auto está sucio, pero así como que si no hago una cosa, no hago la otra, pues no, son eventos independientes, ¿no? Entonces, claro, va a haber una influencia, una relación de que entre más limpio esté el auto, mejor me van a evaluar mi viaje. Eso sí. Y eso es lo que me interesa. Ese es el punto de la medición de los procesos. No es hacer el proceso bien para adentro. Eso sí puede ser la cuestión más obvia, pero es relacionar el proceso con otros procesos para poder dirigir el sistema completo. ¿Cómo se logra esto? Bueno, los procesos influyen unos sobre otros, generando relaciones de causa-efecto, no de precedencia, de causa-efecto. Entre más cumpla mi plan de mantenimiento del automóvil, menos problemas voy a tener al realizar mi viaje. Entre menos problemas tenga para realizar mi viaje, mejor será mi evaluación del viaje. Entre mejor sea mi evaluación del viaje, mayores ingresos voy a tener. Esto es precisamente parte de esta relación entre procesos. Lo que hacemos en BPI es la arquitectura de todas estas relaciones de los procesos de la organización. Es relacionar todos los procesos en una arquitectura, en una estructura que nos va a permitir, entre más limpio esté el automóvil, voy a poder tener menos problemas al realizar el viaje, no va a haber molestias del viaje, va a haber una mejor evaluación del viaje y va a haber mejores ingresos. Entre más tenga yo presente cumplir mi plan de cargar gasolina, pues lo mismo va a pasar. Y lo mismo con la limpieza. Entre yo cumpla el protocolo, me van a evaluar mejor y voy a tener mejores ingresos. Esta es la lógica de los procesos. Los procesos, cuando yo analizo un proceso, por ejemplo, realizar viaje, ¿dónde cabe todo esto? Bueno,
en realizar viaje, justamente en la salida esencial, que aquí pues no estuvo tan padre esta parte, la salida esencial es cuando cierro el viaje. Para que coincida con el ejemplo que hicimos, nosotros realizamos de la realización del viaje como este proceso, pero que cumpla estas dos bolitas. ¿Sí? Se realiza el viaje, acepta el viaje y cierro el viaje en la plataforma. Entonces voy a tener indicadores, ahí están los 4 momentos básicos, los 4 momentos centrales del proceso. La entrada, la técnica o el medio, la salida y el efecto. Eso es lo que me va a permitir ver esos 4 puntos. Por eso es que en el método de enfoque a capacidades usamos esos 4 puntos. Y además observe que la entrada no necesariamente lleva la lógica temporal del viaje. El mantenimiento del automóvil lleva un plan mensual de mantenimiento. La limpieza puede llevar un plan diario o semanal. La cargada de gasolina puede llevar también un plan semanal. El cumplir el protocolo, ese sí, todas las veces del viaje. ¿Sí? Pero son diferentes horizontes de medición. Para poder hacer la interpretación, yo tengo que hacer cada mes un tablado con estos indicadores y entonces hacer un análisis causa-efecto de los indicadores. Pero esto lo tengo que tener presente. Son los 4 puntos que quiero que nos llevemos el día de hoy de este diálogo. La entrada, la lógica del viaje, la salida y el efecto. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Vamos bien? Vamos a poner el ejemplo. Si la gráfica no estaba tan bonita, vamos a poner el ejemplo. Y aquí le pusimos en itálica los elementos que se suman como indicadores, ¿sí?, con esta gráfica anterior. Habíamos dicho no estar en espera más de 20 minutos, o que todos los viajes no estén en espera más de 20 minutos, pero también hay un importante, que el auto tenga gasolina al comenzar un viaje. Y aquí estamos hablando que tenga al menos medio tanque, si yo lo pongo en mi situación ideal. Que el auto esté limpio cada que realizo un viaje. Que el auto esté en condiciones de circular. Y aquí le podemos agregar, si ahí nos suena familiar, que todos los pedidos tengan material en inventario para respaldarlo. Eso pudiera ser en un comienzo. Que todos los pedidos tengan crédito suficiente del cliente para soportar el pedido. ¿Sí? Eso es el comienzo. Con este esquema yo puedo ver más allá de la entrada simplemente del disparador, sino es qué necesito para que tenga el viaje. ¿Qué procesos influyen en él? En la técnica, fíjense cómo se pone, así que se cumplan, porque los protocolos se cumplen durante el viaje. Bueno, pues ahí lo agregamos. Y precisamente, pues, que todos los viajes terminen en el tiempo estipulado y que todos los pasajeros nos pongan 5 estrellas o más. Ajá, entonces, justamente, estos son los 4 puntos. Recapitulando. ¿Cuál es el método para diseñar indicadores? No es para la medición por completa por cuestiones de tiempo. Para diseñar indicadores. Repetimos, es la misma lámina que antes. Primero, identifique el proceso que está midiendo sus límites y su lógica temporal. Un segundito. Vamos a pedir un poquito de agua porque no traje suficiente agua. Ya me duele la garganta. Ok, entonces primero identifique el proceso que está midiendo sus límites y lógica temporal. Segundo, identifique sus momentos clave.
Ajá, los 4 puntos, ¿cuáles son? Y cómo se comporta el proceso. ¿Cómo lo tiene que hacer? Como pueda, con las expresiones. No se preocupe en tener las expresiones más elegantes. Usted lo va a hacer en los siguientes pasos. Identifique, haga la primera tabla. El siguiente, identifique los elementos sustantivos. El 3 y el 4 son, a mi gusto, los más significativos. Y lo que luego se nos olvida, nos queremos pasar del 1 o del 2 al 5. Y pues sí nos queda ahí medio feito. Y entonces, identifique los elementos sustantivos, exprese situaciones ideales. Y paso número 5, plantee indicadores. Estos 5 pasos sencillos, ajá, pero paso número 1, no lo haga si no sabe de qué proceso está hablando. Bueno, acá los invitamos al curso de análisis, diseño e implantación de indicadores el viernes 31 de julio y el viernes 7 de agosto, de 3 a 7 p.m. vía remota. Y compártenos ejemplos y experiencias, participa para la rifa de una beca y pues compártenos tu experiencia, qué ejemplos tenemos de los procesos. Nos vemos, Toño, que estés muy bien.